Lecturas de la tercera semana de Pascua, viernes 9 de mayo de 2025. El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 20. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando yo estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo él: ¿Quién eres, Señor? Respondió: Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada Recta, y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 116. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 52 al 59. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive, me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. La conversión de Saulo es narrada 3 veces en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 1 al 25, que acabamos de leer, en el capítulo 22, versículos 1 al 6, y en el capítulo 26, versículos 9 al 18. Se trata de un acontecimiento importante en el esquema del libro. En el camino, Saulo es llamado por el propio Jesús, cuyo espíritu transforma al violento perseguidor en apóstol valiente. Su proceso de conversión coloca a toda la iglesia, representada por Ananías, frente a una propuesta: tendrá que vivir el mandamiento de la reconciliación y del perdón, acogiendo al antiguo perseguidor. Se trata, por tanto, de una doble conversión, de Saulo hacia la comunidad y de la comunidad hacia Saulo. El convertido comienza inmediatamente a evangelizar con determinación y coraje, pero su predicación genera confusión entre los judíos, que ven en él a un defensor de la fe cristiana, y entre los cristianos, que lo siguen viendo como perseguidor. Saulo habla con firmeza de su nueva opción, pero los antiguos compañeros ahora lo persiguen y se ve obligado a huir. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 639, dice: el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección, que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. La señal de los panes y peces compartidos
alcanza un sentido cada vez más profundo y desafiante. El propio Jesús puede presentarse a sí mismo como alimento. Es su compromiso con la vida de las personas lo que lo lleva a ese don radical y a la oferta de su carne y su sangre. Fortalecida con Jesús, palabra de Dios hecha carne, la comunidad puede comprometerse con la vida que Él vino a traer al mundo. Mediante un gesto visible, el creyente participa de una realidad que no ve. Entra en comunión de vida con Cristo resucitado. Acostumbramos a hablar de sacramento para designar estos gestos que figuran y contienen una realidad espiritual. En la Cena del Señor, o mía, nuestra fe nos lleva a recibir como cuerpo y sangre de Cristo algo que todavía no parece ser más que pan y vino. Pero con esto, Cristo resucitado se hace para nosotros alimento de vida. Jesús es el pan vivo, o sea, activo. Nuestro cuerpo transforma el pan y lo asimila, es decir, lo hace cosa suya. El pan no actúa. Cristo, por el contrario, actúa, y al comerlo es Él quien nos transforma, quien nos hace cosa suya. Quien me come a mí, tendrá de mí la vida. Comer la carne de Cristo. Esto choca a muchas personas. El mismo Evangelio nos da a entender que la promesa de Jesús fue escuchada con asombro, a pesar de que en ese tiempo acostumbraban celebrar banquetes religiosos para comer carnes sacrificadas en el templo. ¿Por qué comer la carne de Cristo? Porque por naturaleza somos carne y sangre, y no ángeles. No recibimos nada ni transmitimos cosa alguna a los demás, sino por medio de la carne, o sea, del cuerpo. A pesar de todo, no nos dejamos fácilmente convencer, pues hemos comprobado que no basta comulgar para ser perfectos, y que no todos los que comulgan viven del Espíritu de Cristo. Por eso nos asombra la palabra de Jesús: el que come mi carne tiene la vida, quien no come. En realidad, deberíamos estudiar más de cerca las parábolas del reino de Dios. El don de Dios, ya sea su palabra o el cuerpo de Cristo, es una semilla muy pequeña que se pierde en muchos casos y que no da frutos, sino en los que perseveran. Los sacramentos que recibimos hacen madurar en nosotros la vida de Dios, pero lo hacen actuando en lo más profundo de nuestro ser. Porque tenemos poca fe, nos fijamos solamente en que a pesar de recibir los sacramentos, nos quedamos con muchos defectos y prejuicios, y no comprendemos que la verdadera transformación de nuestra persona es cosa que no se puede notar a simple vista. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que nos diste la gracia de conocer la resurrección del Señor, que nos concedas, por el amor del Espíritu Santo, resucitar a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu Hijo amado. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.